Bien, ya la hermana oró por la palabra, estábamos viendo una serie, procurando mantener la unidad. Y estábamos en la carta a los Efesios. Te invito a ir a la carta a los Efesios. Capítulo 4. Y vamos a hacer un repaso para refrescar un poco la memoria. Y dice, capítulo 4, verso 1, ¿sí? Vamos a dar lectura. ¿Lo tienen, hermanos? Así iniciamos. Vamos a refrescar un poco la memoria, así ya iniciamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y habíamos hablado, iniciábamos la anterior prédica, de soportarnos los unos a los otros, de digno del llamado que hemos recibido. Habíamos hablado también de que teníamos que guardar la unidad del cuerpo, solícitos, rápido, urgentemente. Pero hoy vamos a la segunda parte. Y el título es La unidad que nos bendice. La unidad que nos bendice. Y ahí en Efesios capítulo 4 al 7 veíamos recién que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Y acá vamos por la segunda parte, diríamos. Esta es la unidad que nos bendice. Y estamos, cada uno de nosotros, como cristianos, llamados a guardar la unidad como iglesia del Señor. Por eso, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, podemos nosotros comprender que unidad, a lo que se está refiriendo Pablo, es que está hablando de la unidad que glorifica a Dios. De esa unidad está hablando Pablo. Porque hay unidad que no glorifica a Dios. Está hablando Pablo de la unidad que glorifica a Dios. Y la palabra unidad habla de algo que es único e indivisible. Una figura que podemos traer en esta tarde, es cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que está en mí y lleva mucho fruto, dice, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de unidad. Nosotros en Cristo somos uno. En Cristo. Por eso la palabra unidad significa indivisible. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este sí llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, una vid donde los creyentes son los sarmientos que dan fruto. La unidad que tenemos en Cristo y que nos lleva primeramente a estar unidos a Él, a Cristo, estar unidos a Él. Y no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Porque acá podemos estar todos juntos, pero no unidos. No en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo cuerpo. Podemos estar juntos, pero no unidos. Por eso la unidad que nos bendice es la unidad en el cuerpo de Cristo, cuando pertenecemos a Cristo. Por eso dice, si vosotros permanecéis en mí y yo en ustedes.
Por eso esa es la unidad que nos bendice, que tenemos y que nos lleva primeramente a estar unidos a Cristo. Y en este mismo momento, como le decíamos, no estamos todos juntos, pero podemos no estar en un mismo pensamiento, en una misma fe y en un mismo sentir. En un mismo cuerpo, en una fe, en una esperanza. Por eso es que para poder guardar la unidad debemos estar unidos. Primeramente, ¿a quién? A Cristo. Por eso en Juan 17:20, Él ora de esta manera. Recuerdan en la anterior prédica decía, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que seamos uno. ¿En qué, hermanos? En un mismo propósito. Los que creen en Él, en Jesucristo, Él nos otorga el derecho de ser hijos de Dios. Somos adoptados para ser sus hijos, su pueblo, su iglesia. Compuesta, decía, de judíos y gentiles. Esa es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Por eso, si no han nacido a una nueva vida en Cristo, solamente es un simpatizante del Evangelio. Por eso es necesario nacer de nuevo para estar en Cristo y tener esa vida y poder ser parte de la iglesia. Bueno, ahí también decía una unidad que no glorifica a Dios. Y tenemos la unidad de Luzbel, que quiso ser igual a Dios. Y tomó una parte de los ángeles y se rebeló contra Dios. Y podemos verlo esto en Isaías, capítulo 14. Verso 12 al 14. Isaías 14, verso 12 al 14. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahí vemos una unidad que no glorifica a Dios. Tomó gran parte de los ángeles y se rebeló contra Dios, ¿no? Luzbel. Y otra unidad que no glorifica a Dios, ¿recuerdan? En el origen, en el Génesis, la Torre de Babel. Estaban todos juntos haciendo esa torre. Y vamos a leerlo, Génesis 11:1, otra unidad que no glorifica a Dios. Génesis 11:1 al 7 vamos a leer, ¿sí? Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, dice, un nombre, ahí ven la unidad, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí vemos la cantidad de idiomas, ¿no?, que hay hoy en día, ¿no? La unidad que no glorifica a Dios. Se habían puesto, se unieron y querían hacer esa torre. Pero también otra unidad que no glorifica a Dios es la unidad de la rebelión de Coré y su séquito. Él se levantó contra Moisés, se unió con un propósito de rebelarse contra la autoridad establecida por Dios, que era Moisés y Aarón. Moisés, con parte de su séquito, fue y se rebeló en contra de Aarón. Y esto lo podemos ver en el libro de los Números 16, del 1 al 3. Números 16, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Y ahí vemos la rebelión de Coré y su séquito contra Moisés, ¿no? Queriendo hacer lo que a ellos bien les parece, ¿no? Y Moisés le dice, ¿qué procuran? ¿El sacerdocio también? Y notamos cómo esa unidad no es la que glorifica a Dios de ninguna manera. Ese tipo de unidad no glorifica a Dios en ninguna manera. Por eso vamos a ver ahora la unidad que glorifica a Dios y la unidad que honra a Dios. Es la que surge con el propósito de glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es la unidad que glorifica a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, un cuerpo, dice, en Efesios 4:4 dice, un cuerpo, y acá vamos a desarrollar el primer punto. Pablo utiliza la metáfora de un cuerpo y se refiere a la iglesia y que Cristo es la cabeza. En Cristo pasamos a ser parte de un cuerpo y Él es la cabeza. Por eso, primer carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, dice lo siguiente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice Pablo. Y en el versículo 27 del mismo capítulo dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, dice. Y miembros, dice, cada uno en particular. Bien, hermanos, de la misma manera de que el cuerpo tiene muchos miembros, y cada uno en particular, ¿no? El miembro es una unidad y todos los miembros del cuerpo, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Donde Cristo es la cabeza. Cuando creímos en Él y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo
no está formado solamente por un solo miembro, hermanos. O sea, mi mano necesita de mi ojo. Por eso está poniendo Pablo esta metáfora del cuerpo. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que necesitamos los unos de los otros. ¿Mm? Somos parte de un cuerpo donde la cabeza es Cristo, donde Él da las órdenes, donde Él direcciona a su iglesia. ¿Sí? Y lo impresionante de lo que dice Pablo acá, la idea de que Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y lo interesante de esto es que nos lleva a ver que nos pertenecemos, hermanos, los unos a los otros, por la obra del Espíritu Santo. Y por ende, como le decía recién, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso la iglesia de Cristo debe funcionar en unidad y armonía. En unidad y armonía. ¿Saben cuál es el problema? Es cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece. Ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la regalada gana. Y hermanos, quiero decirle que cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la regalada gana y queremos, es ahí donde vienen los celos, las iras, las contiendas, los pleitos. Es ahí donde viene todo eso. Por eso a los corintios Pablo le iba a decir, ustedes son carnales, dice. Ustedes son carnales. Debiendo ya saber, ustedes necesitan. Vamos a verlo, 1 Corintios. Vamos a ver lo que estaba pasando exactamente en la iglesia de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso del 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice, porque aún soy carnales. Miren lo que había. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio del cual habéis creído, dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahí notamos, hermanos, que ellos estaban en disensiones, en contiendas, y Pablo va a exhortarles, ¿no? Y les va a decir, ahí, ¿qué somos? Dice, Pablo, Cefa, Pedro, ¿no? Apolos, perdón. ¿Qué somos nosotros? Dice. Y ahí Pablo va a dar una exhortación. Y ahí notamos que no había unidad ni armonía. No había unidad ni armonía. ¿Saben lo que significa la palabra armonía? Significa lograr un acuerdo. Y si no hay acuerdo, hay desacuerdos. Por eso el profeta Amós dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podrán. Por eso debemos ver acá lo que nos está diciendo, ¿no? La armonía es importante en la iglesia, es cuidar dos o ambas partes y podemos ver la armonía con un ejemplo en lo musical. Yo no sé mucho de música, pero si un acorde no está sonando bien, ¿qué pasa? Se escucha feo, ¿no? No se oye bien eso. Pero cuando hay unidad musical, eso trae una armonía. Y a esto lo que quiero ponerle como ejemplo en esta noche, ¿no? De ir teniendo una armonía nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia que somos, los unos con los otros. Y bien, vemos que la armonía musical suena de maneras diferentes. Es como que si va
delineando y organizando, ¿no? Y cuando suena mal a nuestros oídos y escuchamos, eso suena muy feo. Por ejemplo, si aquí en este momento estuviéramos adorando a Dios, ¿no? Y viene alguien y empieza a dar vueltas acá, a gritar, eso como que no queda en armonía, como que está fuera de tiempo, ¿no? Como que no se ve bien, no se escucha bien. Por eso es lo importante, hermanos, de estar en armonía juntos. Y muchas veces nosotros no nos oímos bien. O no, por eso Pablo le dice a los efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a ¿quiénes? A los oyentes. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dicen, quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Por eso nuestra comunión debe estar basada en el común amor que tenemos en Cristo, hermano. Porque muchas veces estamos fuera de tiempo, hermanos. Estamos fuera de tiempo, ¿saben por qué? Porque dice Pablo, quítense toda gritería, maldicencia. No nos oímos bien. Por eso debemos estar acorde. Quítense la gritería, la falta de perdón, la amargura. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Vístanse de un nuevo hombre. Despójense de eso. No contristen al Espíritu Santo. Por eso es lo importante, hermano, de estar al acorde, en armonía. Y no sonar feo. ¿Saben cuándo sonamos feo? Cuando vivimos de esa manera. Con gritería, maldiciendo, no perdonando. De esa manera no estamos sonando acordes. Y estamos escuchándonos mal, nos están escuchando mal. Y esto va para todos nosotros. Y nuestra común unión está en el amor a Cristo. Y los miembros, los unos con los otros. Soportándose los unos a los otros. Por eso, todos los creyentes en Cristo pertenecemos a un mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo y donde Él da las órdenes. Así que, hermanos, procuremos edificar el cuerpo. ¿Y de qué manera podemos edificar el cuerpo de Cristo? Bien, los dones espirituales son dados para el beneficio de la iglesia, pero debemos utilizar los dones de una manera correcta, porque podemos notar que en la iglesia de Corintio estaban siendo utilizados de una forma incorrecta los dones. Ejercían los dones dados por Dios de una manera muy egoísta y por eso había disensiones, había contiendas. Por eso, hermanos, estaban siendo utilizados esos dones de una manera egoísta. Y poco se procuraba la armonía en el cuerpo. Ellos habían recibido abundancia de dones, abundancia de milagros, poderosas obras, pero ¿saben qué? Estaban en divisiones, en contiendas, en murmuraciones. Por eso, lo importante de utilizar bien los dones que Dios da, que Dios nos da a cada uno para funcionar en el cuerpo. Por eso ahí podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 4 al 7. Ellos abundaban en dones. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, dice,
en toda palabra, mire, y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Abundaban en dones. Abundaban en dones, pero ¿saben qué le faltaba? Virtudes. Le faltaba carácter. Y podemos notar que los dones que Dios da pueden ser usados de una manera incorrecta y debemos entender que los dones dados por Dios deben ser para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo. Y ver que podemos tener dones, pero nos puede faltar carácter y madurez espiritual, porque ellos hablaban en lengua, tenían todos los dones, pero le dice, ustedes son carnales, ustedes son inmaduros espiritualmente, tienen que crecer. Abundaban en dones, pero le faltaba carácter y le faltaba las virtudes espirituales también. Y bien, la falta de carácter y de madurez espiritual que tenían los corintios, estaban llenos, ejercían dones maravillosos y milagros, pero carecían de madurez espiritual y virtudes que tienen que ver con el carácter. Por eso estamos, hermanos, con los dones que Dios nos da para edificar la iglesia, para no destruir, para construir y para bendecir con los dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Para edificación de su iglesia. No solamente con dones, sino con virtudes, también por eso edificar el cuerpo, dice, en un mismo sentir. Y en un mismo sentir tiene que ver con una misma mente. Y con estas virtudes que también Pedro nos dice en la carta de 1 de Pedro 3:8, no lo busque, yo se lo leo, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, dice. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, dice, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues los eligió a ustedes para que reciban bendición. Entonces no estamos llamados a maldecir ni a destruir, sino a edificar, a bendecir, con estas virtudes que nos habla el apóstol Pedro. Si algo me llama sumamente la atención en lo que está escribiendo Pedro, el Pedro impulsivo que le arrancó la oreja a un soldado romano, el Pedro que le dijo, Señor, yo no te voy a negar, Señor, no te acontezca esto, el Pedro impetuoso hablando de esta manera, transformado por el Espíritu Santo y diciendo, sean de un mismo sentir, ¿no? Vivan con compasión, con amor, en armonía, bendigan a los que los maldicen. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si bien Pedro carecía cuando estaba con Cristo de esto, pero después vemos la transformación y hoy nos deja una gran enseñanza a la iglesia de estos tiempos y dice, vivan de esa manera, porque ustedes han sido llamados para heredar bendición. Y dice, en armonía. Y les decía que la armonía es buscar, estar de acuerdo y es buscar lo mismo. La compasión, que es responder a la necesidad y ser sensibles a la necesidad, hermano. Como lo fue Jesús ante la tumba de Lázaro. Dice que Jesús tuvo compasión. Jesús lloró ante esa tumba. Entonces, de ser compasivos, hermano, ante la necesidad, ante las situaciones que pasa el hermano, de tener compasión, de tener amor, a tratar a los demás, en tener humildad, en procurar animar los unos a los otros, no teniendo, dice, autoestima, no siendo más que el otro, sino
Anímense los unos a los otros, en humildad. Bueno, Pedro carecía de esas virtudes, pero sin duda Dios lo transformó. Y ahora nos enseña a nosotros que no debemos pagar mal por mal. Al contrario, sino bendecir. ¿Saben qué? Pedro había aprendido la lección del Sermón del Monte. Cuando Jesús dice en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis a lo que es malo. Ante cualquier que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Pedro había aprendido la lección del Sermón del Monte. Y nosotros también, hermanos, no estamos llamados para destruir, sino para bendecir, para edificar, para contribuir en armonía, en un mismo sentir, como dice Pablo. También dice, un solo espíritu. Un solo espíritu. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Le daré el Espíritu Santo, el que los guiará a toda verdad. Y me van a ser testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda la verdad de Dios. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, acompáñeme. Dice lo siguiente, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿por qué las reveló? Miren, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no hemos recibido el espíritu del mundo, dice. Y ahí hay una contraparte, ¿no? El espíritu de Dios y el espíritu del mundo, ¿no? Que nosotros estábamos dominados, ¿no? Bajo el poder de maligno, ¿no? Bajo Satanás, el príncipe de este mundo. Pero hemos venido a la luz de Cristo. Hemos sido rescatados de esa manera de vivir. Y por eso dice, el espíritu, nosotros dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No con sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios, hermanos, nos revela la palabra y nos enseña, porque sus palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Eso tiene que ver con el creyente, hermanos, gobernado por el Espíritu Santo y puede comprender las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo gobernando en el creyente nos ayuda a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos y nos ayuda a pensar como Jesús piensa, ver las cosas de otra perspectiva, que nada tiene que ver con lo natural, sino con lo espiritual. Por eso, lo que hace esto, el Espíritu Santo en nosotros, es que seamos diferentes del hombre natural. Por eso no las puede percibir, dice, les son locura, no las puede entender, no puede comprender, porque les son locura. Pero lo que hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿no?
lo cual clama Abba Padre, ¿no? Papito querido. Los que hemos recibido el Espíritu de Dios, podemos conocer a Dios a través de la palabra de Dios y su Espíritu Santo gobernando en nosotros. Es ahí donde nosotros somos diferentes del hombre natural. Por eso no las puede percibir. Les son locura. Y Dios las revela por su Espíritu. Por eso vamos siendo transformados y nos amejamos a Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él, que es Dios, se distingue y es sensible. El que es de Dios se distingue del resto, hermano. Es sensible a la voz de Dios. Porque Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, dice Jesús, y les doy vida. Por eso, hermano, el Hijo de Dios, el que ha sido regenerado, transformado a una nueva naturaleza, es el que tiene el Espíritu de Dios y puede comprender y entender. Al hombre natural dice que no puede entender, no puede comprender las cosas de Dios. Por eso cuando estamos en Cristo recibimos el Espíritu de Dios, que nos da vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Juntamente nuestro espíritu estaba muerto, hermanos, y nos dio vida. Por eso nosotros, como dice la carta de Juan, ustedes, tienen la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27, vamos a leerlo. Primera carta de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción que hemos recibido, la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y también dice una misma esperanza. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice. Una misma esperanza. Como cristianos tenemos una misma meta a alcanzar. Y el secreto de la unidad de la vida del cristiano es que tenemos una misma meta a alcanzar y es Cristo. Él es nuestra esperanza. No somos como los que no tienen esperanza. Hay solamente una esperanza y es la vida eterna que Él nos ofrece. Por eso, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza del cristiano. Su gran misericordia y su bondad nos ha alcanzado para redimirnos, para salvarnos y para que seamos participantes de una naturaleza divina y tener esperanza por medio de su muerte y su resurrección. El Evangelio, hermanos. El Evangelio de la cruz, ¿no? Su muerte y su resurrección. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos esperanza. El hombre que no ha nacido a una nueva vida en Cristo y que no ha sido regenerado,
no goza de esta esperanza. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible que pueda haber el reino de Dios. Por eso se dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Por eso el hombre tiene que ser regenerado para poder disfrutar de esta esperanza. De esta esperanza que es viva, tiene que nacer de nuevo. Como le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y es ahí, en el nuevo nacimiento, donde nosotros podemos experimentar esta esperanza gloriosa de que Él murió y resucitó por nosotros y nos vino a dar vida. En su muerte y resurrección nos vino a dar vida. Y vida en abundancia. Ese es el Evangelio. Esa es la predicación. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que tiene que ser predicado, hermanos. Un Cristo crucificado, porque dice Pablo, ciertamente nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Y ese es el mensaje que no debe bajarse, hermanos. El mensaje de la locura de la predicación del Evangelio. Por eso dice, disfrutar de esta esperanza los pueden hacer aquellos que han nacido a una nueva vida en Cristo. Y pasamos a tener posesión de una esperanza que se centra en un hecho que es comprobable y es la resurrección de Cristo, que pronto será manifestada, dice, en los tiempos postreros. Y no en una mera especulación, sino en la esperanza del cristiano, mi hermano. ¿Cuál es tu esperanza, mi hermano? ¿Cuál es tu esperanza en esta noche? La esperanza de todo cristiano es vital. Y lo que nos da esperanza a mí, a vos, es que el Señor ha resucitado y viene a buscar a su iglesia. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Como cristianos tenemos esa esperanza. Que Jesucristo se levantó de la muerte al tercer día y le dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó para que vos y yo tengamos vida y pertenezcamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que Él viene a buscar sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tuvo la victoria, nos ha dado la victoria. Y por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22. ¿Lo tienen? Dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gozamos de una esperanza gloriosa porque vivimos, porque Cristo vive. Y esto es una esperanza que es, nos dice Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y qué quiere decir? Hermanos, nuestra esperanza no se corrompe, nuestra esperanza no se contamina y nuestra esperanza no se marchita, hermanos. Quiere decir eso, hermanos. Por eso quiero finalizar con lo que dice la carta a los Romanos. Capítulo 8, verso 23 en adelante. Perdón.
¿Lo tienen? Dice así Pablo a los Romanos: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, dice. Versículo 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Versículo 26, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta es otra versión que le leí. Pero esa es nuestra esperanza, mi hermano. Inmarcesible, incontaminada. Y en esta noche, llamados a ser un cuerpo, llamados en una misma esperanza y a guardar la unidad, hermanos. Pero en esta noche déjame preguntarte, ¿cómo está tu andar con el Señor? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana?